Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 19. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 19. Vamos a leer en esta oportunidad a partir del versículo 1 y hasta el versículo número 10. Apocalipsis 19, 1 al 10, dice la palabra del Señor. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hasta ahí. Hermanos, en esta oportunidad vamos a tomar nuevamente la división natural en la que se nos presentan estos versículos, y vamos a ver en primer lugar la aclamación en el cielo. Enseguida vamos a enfocarnos en las bodas del Cordero, y por último, con la ayuda del Señor, vamos a ver la bienaventuranza de los llamados. Vayamos primero, hermanos, a la primera sección del capítulo que leímos, que se refiere, como ustedes observaron, a la aclamación que se hace en el cielo. Pues dice el texto: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esta gran multitud, hermanos,
que se encuentra aquí, evidentemente, son los santos, son los creyentes, como hemos estado ya viendo, los que están aclamando en el cielo y están dando gloria. El mismo versículo 4 nos confirma cuando nos dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Ya vimos cuando vimos la adoración en el trono, que estos 24 ancianos representan pues a la totalidad de la iglesia. Asimismo, en el versículo 6, miren cómo dice, oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. ¿Quién es esa gran multitud? Nuevamente esos 144,000 en símbolo que dijimos que son toda la totalidad de los creyentes que serán salvos, están aquí adorando al Señor. Nuestro capítulo, hermanos, comparte una relación orgánica con los dos capítulos anteriores y es una consecuencia o es la consecuencia y el efecto de lo que se profetizó en los dos capítulos anteriores. Recuerden ustedes que en los capítulos anteriores ya se nos profetizó sobre la gran ramera y sobre Babilonia. Y como ustedes pueden ver ahora, este capítulo es inmediato, sucesivo. Ya hemos visto en otras oportunidades que cuando se nos están dando las visiones de los sellos, ¿se acuerdan? Antes de abrir el último, hay un interludio, ¿se acuerdan? En donde todos, digámoslo así, todas las cámaras se van al cielo y todo se enfoca en el cielo para ver lo que está pasando en el cielo y luego nuevamente desciende a continuar con el fin de la revelación o la visión que se está exponiendo. Lo mismo pasa en la revelación de los sellos, ¿se acuerdan? Lo mismo ocurre cuando se están revelando las trompetas y lo mismo ocurre cuando se están revelando las 7 copas de la ira de Dios. Hay entonces un interludio en donde todas las cosas suben al cielo, es decir, todo el enfoque, las cámaras, toda la atención sube al cielo para observar lo que está pasando allá. Y en esta oportunidad, hermanos, se está observando a los santos en el cielo que están adorando a Dios, que lo están exaltando. Noten ustedes, a manera de aclamación, a causa de lo que ocurrió pues en los capítulos anteriores, pues encontramos, si ustedes pueden notar, se aclama a Dios por 3 cosas principalmente. Primero, se aclama a Dios por el juicio de la gran ramera, ahí en el versículo 1 y el versículo 2. Toda esa gran multitud exalta a Dios a causa de que ha juzgado a la gran ramera. Lo segundo o la segunda aclamación que encontramos es una aclamación o alabanza a Dios por la destrucción de Babilonia en el versículo 3 y versículo 4. Pues dice el texto, otra vez dijeron aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahí vemos entonces también la figura de Babilonia cuando fue entonces quemada. Y la tercera aclamación que encontramos en los primeros versículos es la aclamación a Dios mismo, es una exaltación a Dios porque Él reina ahora en gran omnipotencia. Ha vencido ya a la ramera, es decir, ha enjuiciado, ha hecho juicio y dado su castigo y su pago a la ramera. Enseguida también ha dado su pago a Babilonia y ahora entonces es exaltado por ello. Ahora bien, hermanos, ya hemos visto en repetidas ocasiones en este libro que la adoración a Dios por parte de los santos y de las criaturas celestiales
no, no son un regocijo por el dolor ajeno, en este caso de Babilonia o de la ramera, sino esta adoración es una exaltación de la verdad y de la justicia de Dios, triunfando finalmente sobre todos sus enemigos. Es una exaltación de la verdad de Dios y de la justicia de Dios, triunfando finalmente sobre todos los que le aborrecían y los que se regodeaban en su injusticia, triunfando sobre los que se regodean en el pecado y en la inmundicia. De manera entonces que, ya que hemos visto pues en otras ocasiones las motivaciones de los santos para exaltar a Dios por sus juicios, vamos a enfocarnos en esta oportunidad a las aclamaciones por los tres motivos anteriores. Pues vimos que se está aclamando a Dios por tres cosas otra vez: el juicio de la gran ramera, la destrucción de Babilonia y porque Él reina con omnipotencia. Observen que en cada una de las tres aclamaciones se encuentra la palabra aleluya. ¿Se fijaron? Una palabra común en estas tres aclamaciones es la palabra aleluya. La palabra aleluya, hermanos, solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Por más que sea una palabra muy común en el cristianismo, tal vez en nuestro tiempo y sobre todo en el pentecostalismo, esta palabra, hermanos, solo aparece aquí, en todo el Nuevo Testamento. Y solo aparece 4 veces en todo el Nuevo Testamento, y esas 4 veces están aquí. Versículo 1 dice aleluya, versículo 3 dice aleluya, versículo 4 al final, aleluya, versículo 6 hacia el final, aleluya. Así pues, solo aparece aquí. El único otro libro, y esto es otra cosa también interesante, que el único otro libro de la Escritura que contiene esta palabra es el libro de los Salmos. De hecho, ningún otro libro, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, contiene la palabra aleluya más que el libro de los Salmos y el libro del Apocalipsis. Y en el libro de los Salmos, tal vez para sorpresa de muchos, solo aparece la cantidad de 22 veces. De manera entonces que esta palabra aleluya solo se encuentra en estos 2 libros, en el libro de los Salmos y en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, hermanos, puesto que, como sabemos, el libro de los Salmos es un libro de adoración y de exaltación a Dios, y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Se está exaltando y adorando a Dios. Enseguida vamos a ver la relación directa que tienen estas cosas. Pero siguiendo con la palabra aleluya, hermanos, la palabra aleluya es una palabra compuesta de origen hebreo que en Apocalipsis se encuentra en forma de transliteración fonética. Pues en el Apocalipsis sabemos que se escribe en griego, y lo que encontramos en el griego no es otra cosa que la transliteración fonética de la palabra hebrea. La palabra hebrea, como les decía, es una palabra compuesta que se compone de la palabra halal, que significa aclamar. La palabra halal, que significa aclamar, ciertamente en forma de alabanza, y la palabra hebrea o la contracción de la palabra hebrea del tetragrama hebreo del nombre de Dios. Es decir, muchas personas dicen que aleluya significa alabado sea Dios. Bueno, en esencia lo es. Sin embargo, de manera estricta, en la traducción literal, viene de la palabra halal, que significa aclamar, ciertamente, insisto, en forma de alabanza, y de la contracción del tetragrama hebreo
Como saben ustedes, el tetragrama hebreo es esa unión de 4 letras hebreas que forman el nombre de Dios. Y que en muchos de los salmos, por ejemplo, se han fijado que en su versión castellana, la Reina Valera, a veces muchos de los salmos dicen alabad a Jah, ¿se han fijado? Esa palabra Yah es una contracción del nombre hebreo de Dios, que en todo caso, como hemos visto ya en otras oportunidades, la manera más correcta de pronunciarlo habría sido Yahweh. De manera que por esto, aleluya, dice aclamen a Yahweh. ¿Me explico? Aclamen entonces o alaben al Señor. De donde también encontramos, pues, o confirmamos que nuestras traducciones castellanas, pues, que introdujeron la J para todas las letras Y que estaban en la Biblia, por eso terminan con J, cuando bien en el original son una Y o una Y. Bien, de manera entonces que aleluya es esencialmente una aclamación de exaltación a Dios, como una exclamación de ovación a Dios en respuesta a su gran majestad y a sus obras también. Y esa es la invitación que estamos encontrando, hermanos, aquí en esta exclamación. Pues ellos están diciendo, exalten a Dios todos los pueblos, exalten a Dios porque Dios ha hecho todas estas grandes maravillas. ¿Me explico? No solo es una exaltación a Dios, sino que es también una invitación a exaltar a Dios. Y tal vez sea necesario aquí aclarar que la presencia de esta palabra en la visión no significa, hermanos, en ninguna manera que en la eternidad se utilizará el idioma hebreo o algo así, o ninguna de esas cosas, sino que se representa aquí la conformación típica de los salmos más excelentes de adoración a Dios. Les decía que la palabra aleluya no está en todos los salmos. Los comentaristas consideran que esa palabra solo está en los salmos de mayor exaltación y adoración a Dios. De manera que el encontrar la palabra aleluya aquí no significa que en el cielo hablan hebreo, sino que esta palabra está aquí porque está siendo parte de un componente de exaltación y adoración a Dios. En otras palabras, es el componente esencial de los himnos de exaltación de los salmos. Y esa es la razón por la que la encontramos aquí. Adicionalmente, no debemos olvidar que todas las visiones recogen también elementos del Antiguo Testamento para señalarnos realidades que superan las sombras o las figuras. Así que este himno que se está cantando aquí es también tomado como figura, así como se tomó el altar, así como se tomó el incensario, así como se tomó el mar y así como se tomaron otras cosas de las figuras del Antiguo Testamento, también se está tomando aquí el componente de los himnos en los salmos. Ahora bien, noten pues que en la primera aclamación, la salvación, la gloria y el poder se atribuyen al Señor Dios Todopoderoso debido a la veracidad y justicia del juicio que ha hecho contra la gran ramera, dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y aquí
Noten que cada atributo contrasta el pecado de la ramera. Es decir, ¿por qué se está exaltando a Dios? Porque sus juicios son verdaderos, veracidad, la cual se está contrastando con lo corrompido o la manera que la ramera ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y el atributo de la justicia de Dios se está también exaltando en contraste de que ésta ha vengado, o más bien de que Dios ha vengado la sangre de sus siervos. Porque es verdadero, se menciona en contraste de la falsedad y la corrupción de la ramera, porque es justo, porque ha vengado la sangre de sus santos. En la segunda aclamación, en el versículo 3, dice, otra vez dijeron, aleluya, o aclamen al Señor, exalten al Señor, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. En esta aclamación, hermanos, no debemos pensar que el humo sea literal, sino que miren más bien la figura de la alabanza perpetua que se ofrecerá al glorioso Dios por la gran victoria final. Pues esto no significa que el humo va a seguir subiendo por los siglos de los siglos y que eternamente va a haber una humadera allí de la destrucción de Babilonia. No es una figura. El humo es una figura y que esté subiendo por los siglos de los siglos es una figura de la motivación que tiene el pueblo de Dios para estar exaltando por los siglos de los siglos al Señor. ¿Me explico? Nosotros en el tiempo presente recibimos una ayuda o auxilio del Señor y lo agradecemos en ese momento y después se nos olvida. ¿No es así? Sin embargo, este humo sube por los siglos de los siglos como un eterno recordatorio del poder y del triunfo de Dios para que no se nos olvide estarlo exaltando y adorando por los siglos de los siglos. La gran multitud que adora como estruendo de muchas aguas, pues, como les decía al principio, es la iglesia que jubilosa alaba al Señor reconociéndole como glorioso Rey vencedor y gobernante supremo. Pues dice el versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Ahora, la razón, hermanos, del gran júbilo aquí manifestado, ciertamente es a causa de la justicia de Dios, de la caída de Babilonia, del juicio de la ramera. Pero hay una razón adicional y que tal vez podemos llamar de mayor peso que estas anteriores, por la cual se está alabando y regocijándose con el Señor. ¿Y cuál es esta? Dice el versículo 7, porque han llegado las bodas. Miren el versículo 7, ¿están allí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Veamos así entonces, hermanos, en segundo lugar, las bodas del Cordero. Dice el versículo, pues, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hasta allí por el momento. Hermanos, una de las grandes metáforas del amor de Cristo por su iglesia y a la vez una de las más gloriosas esperanzas del cristiano es la del desposorio de Cristo con su iglesia. Una de las más grandes metáforas del amor de Cristo por su iglesia es el desposorio de Cristo con su iglesia. Esta metáfora misma
hace una diferencia práctica y tangible entre la genuina salvación y el resultado falsificado de los procedimientos humanos para declarar justo al impío. Es decir, esta misma metáfora de que Cristo en este caso ama a su pueblo y que está desposado con su pueblo, hermanos, esta misma metáfora hace la diferencia práctica y tangible entre la genuina salvación y el resultado falsificado de los procedimientos humanos cuando declaran cristiano o salvo a aquel que no lo ha sido. ¿Cómo esta metáfora hace para diferenciar eso? A través de lo que cada uno espera del cielo. ¿Por qué esperan ustedes estar en el cielo? Muchas personas esperan estar en el cielo porque quieren disfrutar de calles de oro, porque quieren andar danzando y bailando entre calles de oro, porque les dijeron que allá va a haber unas grandes mansiones muy lujosísimas y que cada quien va a tener una. Muchas personas quieren ir al cielo porque piensan que allá será el paraíso y en ese sentido ellos lo refieren como el lugar en donde podremos estar en una hamaca gozando de todos los mayores deleites y placeres que podamos imaginar. Un lugar de gran descanso donde todo será felicidad. Muchas personas quieren ir al cielo precisamente porque quieren ir a gozar. Y voy un poco más allá. Muchas personas quieren ir al cielo porque quieren ir a descansar. Sin embargo, hermanos, que Cristo haya desposado a su iglesia también nos demuestra quiénes son su esposa y quiénes estarán allá. Porque los creyentes, hermanos, ya no están pensando en esas cosas para ir al cielo. Es más, los creyentes ni siquiera están contando cuántos galardones acaso les tocarán en el cielo. O como algunos erróneamente piensan, cuántas coronas les tocarán en el cielo. Pues ya vimos, ¿se acuerdan cuando vimos sobre la corona de justicia? El creyente verdadero quiere estar en el cielo única y solamente por Cristo. El creyente verdadero quiere estar en el cielo porque quiere estar con su amado Salvador. La motivación de su corazón es el amor de ya querer estar con el amado. Es un amor, hermanos, inexplicable, inexorable en el corazón, que hace que los creyentes deseen el cielo porque quieren ya estar con Cristo, amarlo y pasar el tiempo con Él, pasar toda la eternidad contemplándole y adorándole. Los creyentes no están pensando entonces en los beneficios que puedan tener en el cielo. Así que el creyente verdadero, pues, no desea ir al cielo para disfrutar las cómodas e inmensas mansiones. El creyente verdadero no es que quiere ir al cielo para andar saltando en calles de oro o para simplemente estar en un paraíso de comodidades para sí, sino que el creyente verdadero anhela estar en el cielo para poder estar con el que ama su alma, para estar con su esposo, para estar con Cristo su Salvador. Y aunque no haya ninguna otra cosa en el cielo, el creyente anhela estar en el cielo. Es como cuando aún miren esa sombra tan pálida en lo terrenal.
Así como cuando una novia o desposada le dice a su futuro esposo, vámonos aunque sea debajo de un árbol, con que esté contigo. ¿No es así? Pues así hace el creyente. Si no hubiera nada en el cielo, sino únicamente Cristo, ese es el cielo y ese es el paraíso. Ninguna otra cosa lo es. Pero, ¿en qué consiste esta metáfora del desposorio de Cristo con su iglesia? Primeramente vamos a considerar la sombra y sus elementos para enseguida poder descubrir sus realidades. Decíamos que es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una expresión de cosas terrenales que significan o que son figura de cosas espirituales. Así que vamos a contemplar primero el aspecto terrenal de la metáfora y después vamos a ver entonces sus realidades a las que apunta. Si es un desposorio, entonces nos está hablando, hermanos, precisamente de un casamiento, un desposorio y un casamiento. Entre los hebreos y aún en la cultura oriental, las bodas no eran, hermanos, como nosotros las conocemos, sino que tenían características muy distintas a lo que nosotros conocemos como una boda. Esto ya lo hemos visto y sobre todo cuando vimos la serie y el tema del cortejo, pero voy a enumerar y enunciar nuevamente algunas de estas cosas para que las tengamos presentes. Primeramente, hermanos, las bodas entre los hebreos y sobre todo en las épocas bíblicas, no en estas, pues estas han cambiado. Las bodas entre ellos, hermanos, inicialmente no eran ceremonias, para empezar, no eran ceremonias necesariamente religiosas. Las bodas que ustedes conocen son, por lo general, ceremonias religiosas. Entre los hebreos eso no era así. En segundo lugar, lo que ocurría era que más bien dos padres se ponían de acuerdo, es decir, se observaba una doncella, se elegía una doncella y una vez que se elegía a la doncella, ocurría el desposorio. Esto es, ese compromiso formal e inquebrantable por medio del acuerdo de los padres, y en este caso también se solía involucrar al novio, por medio también entonces del acuerdo de la dote y el respectivo pago que se hacía de la dote. Es decir, una vez elegida la doncella, se iba con el padre de ella, se acordaba, es decir, se hablaba con ella, queremos a su hija para mi hijo, está bien, pues ¿cuánto va a ser el dote? No, pues tantos camellos, tantos animales o tantos sacos de trigo, no lo sé. Decían, pues de acuerdo. De hecho, a veces se negociaba, la escritura daba incluso una dote mínima que se debía pagar, y enseguida que se ponían de acuerdo, sellaban entonces el compromiso y a partir de allí o allí ocurrió el desposorio. ¿Me explico? Allí ocurría el desposorio y a partir de allí entonces estaban ya desposados el novio y la novia. Dicho sea de paso, novio y novia, nada que ver con lo que hoy se llama novio y novia. En tercer lugar, existía un periodo de tiempo hasta la consumación final de la unión, desde que se hacía el compromiso o el desposorio
hasta que se consumaba finalmente la unión matrimonial. En ciertas épocas y lugares se llevaban a cabo 7 fiestas regularmente separadas por una semana entre cada una de ellas, y en la 7ª fiesta se consumaba la unión de la pareja. Y de allí es que se le da el nombre de bodas y no de boda, dado que en la antigüedad, como les repito, en muchos lugares y en algunas épocas se hacían varias fiestas cada semana, y en la última de ellas entonces ocurría la unión. El tiempo entonces que transcurría entre el desposorio y la unión final variaba, ya sea por el número de fiestas o por la fecha que ellos mismos hayan dado, incluso tal vez para reunir la dote que se tenía que dar. Pero existía, hermanos, existía un periodo de tiempo en el que después del desposorio se daba para poder terminar entonces en la unión. En cuarto lugar, el día de la boda, el novio salía por la noche con sus amigos en procesión rumbo a la casa de la novia, y salía con cánticos de júbilo y con antorchas encendidas. Todos salían desde la casa del novio en el pueblo, donde quiera que fueran, en la aldea o la ciudad, y salían por la noche en procesión con antorchas y con cánticos de júbilo rumbo a la casa de la novia. En quinto lugar, llegado a la puerta de la casa de la novia, el padre de ella la entregaba al novio, y a partir de allí se iban juntos tanto el novio como la novia y sus amigos respectivos en procesión al lugar donde iba a ser la última cena o boda o convivio, festejo de la boda. Ese lugar, por lo general, solía ser la casa en donde iban a vivir ellos de ahí en adelante. Por lo general, eso era lo natural, que de la casa de la novia se recogía a la novia y se dirigían hacia la casa donde ya ellos iban a quedarse a vivir ya como esposos. En sexto lugar, ya cuando estaban allí en esa casa, depende de la época, se decían las palabras y las bendiciones tradicionales, que repito, no tenían que ver con una unión religiosa, y entonces se celebraba el banquete de bodas, es decir, la fiesta, la comida. Allí entonces se servía la comida, comían y así. En séptimo y último lugar, acabada la cena, el novio y la novia se quedaban ya en su casa, entonces para consumar la unión, y a partir de allí ya eran un esposo y una esposa, y se quedaban juntos, ahora sí, para el resto de su vida. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nuestro pasaje, hermanos? Sencillo, que la antigua celebración hebrea no es otra cosa, hermanos, que una débil figura del desposorio de Cristo con su esposa, que es la iglesia. En primer lugar, así como se elegía a la doncella, Dios, el Padre, eligió un pueblo, una esposa, para darla a Cristo, como dice la Escritura en Efesios 1, 22 y 23. Lo leo.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como los padres elegían a la doncella, así Dios el Padre, hermanos, eligió a su pueblo para darlo como esposa a Cristo. En segundo lugar, así como se establecía el desposorio formal e inquebrantable a través del compromiso hecho, así desde la eternidad pasada, dice la Escritura, Dios interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Nos dice Hebreos 6, 16. 17 y 18. ¿Qué es esto, hermanos? Que Dios prometió, interpuso juramento para dar esperanza de salvación o desposorio con Cristo a todos los elegidos. En tercer lugar, así como se pagaba el dote por la doncella, Cristo vino a la tierra y pagó el precio, su propia sangre, como dote para redimir de la mano de su Padre a la que sería su esposa. Estas palabras, hermanos, tienen muchas cosas que explicar. Espero que las escuchen con gran atención. Cristo vino a la tierra y pagó el precio, su propia sangre como dote para redimir de la mano de su padre del padre de la esposa, en este caso, a la que sería su esposa. En cuarto lugar, así como se guardaba un periodo de tiempo hasta la consumación de la unión, así todo el periodo de la era neotestamentaria se constituye en el periodo determinado para la consumación final de la unión con Cristo o de Cristo con su esposa, que es la iglesia. Dios entonces determinó que ese periodo de espera antes de la unión final fuera para nosotros todo el periodo de la era neotestamentaria. En quinto lugar, así como el día de la consumación final de las bodas, el novio salía en gran procesión con sus amigos para ir a tomar a su esposa, así Cristo, hermanos, nuestro amado esposo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice segunda a los Tesalonicenses 1:7, vendrá a tomar a su esposa en medio de cánticos de júbilo de la adoración celestial que vimos hace un momento. Pues cuando se haya cumplido el tiempo, Cristo el Señor volverá desde el cielo por su esposa. Irá a recogerla así como ocurría en lo terrenal. En sexto lugar, así como el novio tomaba a su esposa y partía con ella hacia su nuevo hogar, así Cristo, nuestro amado Salvador, en su segunda venida, tomará a los muertos en Cristo para que resuciten primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así dice el texto, así estaremos siempre con el Señor. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué cosas tan asombrosas? Y en séptimo lugar, así como en el banquete final de bodas había gran gozo, y luego de ello el esposo y la esposa se quedaban juntos para toda la vida, así el texto nos habla, como leímos hace un rato, de una gran celebración en el cielo,
que marcará la consumación final de la unión de Cristo con su iglesia, para que desde entonces, cuando la iglesia de Cristo sea llevada por Cristo mismo al cielo, entonces se quede allí a vivir para siempre con Él en el cielo, en su hogar celestial. ¿No les parece hermoso, hermanos? ¿No les parece hermosa esta metáfora? Es algo maravilloso, hermanos, del amor de Cristo y el trato con el que Cristo está y obrará con su iglesia. Estas son maravillosas noticias, son cosas asombrosas, esperanzadoras y deleitables para los que son llamados a ser parte de esta celebración. Y así, hermanos, pasemos entonces a nuestro tercer punto, que es la bienaventuranza de los llamados. Miren lo que dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Miren cómo el texto nos dice, el ángel dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena del Señor, a la cena de las bodas del Cordero. Estos llamados, esta expresión llamados, hermanos, es la expresión la misma que se usa para decir que el Señor nos ha llamado con llamamiento eficaz. Y noten que el texto nos dice que son bienaventurados los que son llamados a las bodas. Y esto no está diciendo a presenciar las bodas, sino los que son llamados a ser parte en las bodas. Pero observen, hermanos, cómo nuevamente Babilonia, el mundo, la bestia, han tergiversado el pensamiento de sus sellados o de sus adeptos para hacerlos pensar que el estado de soltería es el más deleitable. La bestia, Babilonia, el mundo, ha proclamado y predicado a sus adeptos, a todos los que los siguen, y los ha hecho creer que el estado de soltería es mejor, que es el más envidiable, que es el más deleitable. Pero noten que el texto nos está diciendo que esto es todo lo contrario. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Los que son llamados a participar en la boda o los que no se van a casar? El estado bienaventurado de las realidades futuras, de las que el estado presente solo es una sombra, no es el de soltería. Ni aún es ese periodo de desposorio, sino el estado bienaventurado es el de la unión con Cristo, el esposo. ¿Se fijaron? El estado bienaventurado de las realidades futuras que se nos están enseñando aquí no es el de soltería. El estado bienaventurado es el de estar casado, en este caso, con Cristo. Tan solo consideren el estado actual de la iglesia. ¿En qué estado está la iglesia? ¿Ya está casada con Cristo? Todavía no tiene esa unión final.
está desposada con Cristo. Ahora nosotros estamos en el desierto que ha sido anunciado en los capítulos anteriores de toda la era neotestamentaria. Y las glorias venideras que esperan a la esposa con Cristo en la eternidad estarán o se disfrutarán después de las bodas o a partir de las bodas con el Cordero. Por lo tanto, este periodo de tiempo para nosotros es un periodo de desierto, de falta del novio, de Cristo el Salvador. Y esto, hermanos, estas son las realidades. ¿Las realidades de qué? De la metáfora. ¿De cuál era la metáfora? El matrimonio y el desposorio en esta tierra. ¿Me están siguiendo? Como contraste, entonces, ¿pueden ustedes seguir pensando como el mundo que es mejor estar solteros? ¿Que el estado de soltería es mejor? Ahora, no se trata aquí tampoco de, como se dice por allí, cómo nos fue en la feria, sino de lo que la Escritura nos enseña respecto al estado matrimonial. Y voy a tratar de hacerles reflexionar un poco sobre eso. Si en la débil sombra que es el estado matrimonial de este estado, de este lado de la eternidad, es donde se disfrutan las más deleitables experiencias, las más grandes satisfacciones y la mayor felicidad terrenal. ¿Cuánto más será en la eternidad con Cristo, nuestro esposo? Porque piénsenlo. ¿Quién de ustedes puede decir que era más feliz cuando estaba soltero que ahora que está casado? ¿Quién de ustedes puede decir que era más feliz cuando estaba soltero que ahora que está casado? Tal vez alguno pensará, tenía menos problemas, pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién puede decir de ustedes que era más feliz? Es decir, que tenía mayores deleites, que tenía mayores satisfacciones, que tenía mayor felicidad terrenal cuando estaba soltero que cuando estaba casado o estando casado. Y todo esto, hermanos, noten, con un esposo o esposa imperfecto o imperfecta en un matrimonio imperfecto. ¿Por qué? Porque las satisfacciones, hermanos, y la felicidad que Dios da en el matrimonio que no está en la soltería, constituyen, hermanos, un estado de mayor felicidad y gozo. El estado matrimonial, con todas sus ventajas, sus bendiciones y sus deleites, es superior, hermanos. Ahora, estamos hablando del estado matrimonial como la Escritura nos enseña. Si usted ha tenido una experiencia de vida, pues, desagradable, hermanos, eso es otra situación. Pero aunque la haya tenido, usted no puede negar que ha tenido mayores satisfacciones en su estado matrimonial que las que tuvo en su estado de soltería. Piénselo y lo va a encontrar. Son mayores las satisfacciones y la felicidad que en el estado de soltería. Ahora, si en ese estado matrimonial, pues, como les decía, que es sombra de este lado de la eternidad, de lo que ocurrirá en la eternidad, se disfrutan estas deleitables experiencias y esas grandes satisfacciones y esa gran felicidad,
¿Cuánto más será, hermanos, en la eternidad con Cristo como nuestro esposo? Pues Cristo es el esposo perfecto. Ningún defecto podrá ser hallado en él. Dice en ese sentido el puritano David Clarkson, Cristo es exaltado como el mayor de 10,000, como la máxima excelencia, como la más rica ventaja, como el más dulce disfrute, como la única belleza incomparable, como el objeto más glorioso. Y estas son palabras verdaderas de Dios, dice el versículo 9. Esta bienaventuranza, hermanos, es decir, esta declaración de bienaventurados es verdadero, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo puedan concebir, es verdadero. Cuando el texto nos dice que estas son palabras verdaderas de Dios, lo que significa es que son ciertísimas e inmutables. Sin importar cuánto el mundo las ponga en duda, son ciertísimas e inmutables. Y sin importar cuánto Babilonia se burle de ellas, sin importar cuánto el mundo se mofe de la esperanza de los cristianos de un día estar en las bodas del Cordero con Cristo, estas palabras son verdaderas. Y sin importar cuánto las rechace la bestia, el cielo y la tierra pasarán, pero la realidad de que se consumará nuestra unión final con Cristo es más inmutable que los cielos y la tierra. La realidad de que al final Cristo volverá por los suyos como el novio que viene ya cumplida la fecha por su esposa. Así esta será una realidad, hermanos, inmutable, más inmutable que los cielos y la tierra, pues los cielos y esta tierra pasarán, dice la Escritura, pero las promesas de Dios no pasarán. Ahora bien, enseguida el versículo 10 nos narra un acontecimiento que parece abandonar este tema, hermanos, de las bodas del Cordero. Miren, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pareciera, hermanos, al leerlo como que si el escritor cambió de tema. Sin embargo, este versículo no está desconectado de la enseñanza de los versículos anteriores, sino al contrario. Este versículo está allí para confirmar la gloriosa bienaventuranza de la que son objeto y receptores los llamados eficazmente a la salvación en Cristo. ¿Y cuál es esa enseñanza que nos da ese versículo? Que los llamados a las bodas son receptores de tan inmensas gracias que los destacan en ese sentido, aún de los mismos seres angelicales. ¿Me siguieron? Que los llamados a las bodas son receptores de tan inmensas gracias que los destacan, aún de los mismos seres angelicales. Una de las razones de la adoración o de la idolatría a los ángeles es debido a que se les considera seres mayores o superiores en poder y dignidad.
mucha gente, incluso la Escritura nos dice que aún la nación misma de Israel se dio a la idolatría de los ángeles. Y mucha gente adora a los ángeles y les considera seres superiores, y si los ve haría lo que hizo aquí Juan, postrarse delante de un ser resplandeciente y glorioso en esa apariencia. Y así muchísimas personas tienen en gran estima a los ángeles y se postrarían si vieran alguno de ellos. Pero miren la respuesta del poderoso ángel. ¿Por qué se postraría Juan? Porque por las palabras que dijo, probablemente, hermanos, debió ser por la grandeza o el esplendor de este ser. Pero miren que el ángel le dice, no lo hagas, no te postres ante mí, no me adores, no me consideres así, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel aquí, hermanos, no solo está siendo fiel a Dios al señalarlo como el único digno de ser adorado y el único digno de toda la gloria que la criatura le pueda dar, sino que el ángel aquí también está reconociendo que él mismo es un sirviente igual que el apóstol humano. Aquí hay tres cosas. El ángel, primeramente, está haciendo justicia a Dios y está siendo fiel. A nadie se le debe postrar sino solo a Dios. Pero no solo es eso, sino que el ángel también está siendo consciente y está diciendo, no, espérame, tú y yo somos iguales en ese sentido. Yo soy un siervo igual que tú, le dice a Juan. Pero existe una impresionante diferencia, hermanos, entre los ángeles y los herederos de la salvación. Escúchenme bien. Y es que los ángeles no son receptores de las gloriosas gracias de la salvación en Cristo. Los ángeles no son la esposa de Cristo. Los ángeles no se casarán con Cristo el Cordero en las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta ahora entonces por qué el ángel dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero? Porque el ángel él mismo está diciendo, ni a mí me llamaron a eso. Qué bienaventurados son ustedes. De manera que en ese sentido, hermanos, los receptores de la salvación aventajan a los ángeles en ese sentido. Pues ellos serán la esposa de Cristo, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y los ángeles siempre serán los siervos. ¿No les parece asombroso eso, hermanos? Pero esto es para los herederos, los verdaderos herederos de la salvación, los que fueron eficazmente llamados a salvación en Cristo. Oremos al Señor.